Se da la casualidad de que la documentación medieval navarra es de las más ricas de Europa, por los que estamos en condiciones de conocer mejor nuestra realidad de entonces, que muchos otros países que conocen muy bien las suyas. La documentación que tenemos en Navarra es de las más ricas de Europa. En el Archivo General de Navarra tenemos documentos, simancas, tenemos información como para completar el libro real de la historia de la conquista de Navarra. ¿Por qué hay tantas opiniones contrariadas sobre esto? Bueno, tenemos la documentación, pero hay que buscarla. Una gran sorpresa yo cuando planteo la estrategia de la investigación, teniendo en cuenta que es un tema pues mañido, vamos a decir, bastante trillado desde Boissonnier, y que después todo lo que era el movimiento Éuskaro, Campión, Miguel de Orreaga, buscaron mucho la información, pues me planteo, dice, bueno, pues hay que salir fuera, a ver qué hay por ahí, hay que ir a más a Simancas. La época de los primeros años del imperio de Carlos V está muy desordenada, da sorpresas, eso es una parte bonita de la investigación también. Y también pues hay que ir a Barcelona, al archivo de la Corona de Aragón, a ver esos años. Al fin y al cabo, Fernando el Católico entra aquí como gobernador de Castilla, pero él es rey de Aragón. Y su gran camarilla de secretarios son aragoneses también. Bueno, pues hay que ir allá, y también hay información en París para ver, sobre todo, porque en el siglo XVI ya existe el libro de memorias de personajes que cuentan sus andanzas pues, en las guerras de Italia y tal. Pues para ver libros que se escriben en 1520, 1530, es decir, gente que lo escribe de primera mano, ¿no? Entonces sales fuera y ves que hay mucho que trillar, ¿eh? Ahí, hombre, no vas a encontrar informes un diario de operaciones, eso no lo va a ver. Pero la contabilidad, por ejemplo, castellana, de la Contaduría del Sueldo, pues informa bien de los movimientos del ejército castellano, que tú puedes darle la vuelta y relatarlos desde la perspectiva de cómo lo verían los navarros de los últimos años. Boissonnier pues, le dio una perspectiva franco-bearnesa, trabaja muy bien los antecedentes, es decir, llega al año 21, para él la conquista termina prácticamente en Noain, cuando bueno, el libro que yo presento plantea precisamente que bueno, las cosas aún... ese mismo otoño la tortilla podía haber dado la vuelta tranquilamente. O sea, el 21 Noain no acaba con todo, ni mucho menos. Define cosas, pero no acaba con todo. Entonces, esa información hay que renovarla, ampliarla. Es muy costoso, hay que salir fuera, hay que revisar tipologías documentales que no atraían a los estudiosos del siglo XIX y del XX, pues porque son historia cuantitativa, contabilidad pura y dura. Ellos van a los memoriales, ellos van a ese tipo de documentos, no testamentos, y eso se encuentra sobre todo en Simancas, eso está claro. La Corona de Aragón ha perdido por las francesadas mucha documentación, ya de forma irremediable. La Revolución Francesa acabó con muchísima documentación que existiría por el otro lado francés. Es decir, la verdad es que el bando de los perdidos es un poco opaco a nivel de documentación, nos ha quedado muy poco, tal vez por razones históricas, porque durante las guerras de religión y sobre todo la Revolución Francesa acabó con muchos archivos de este lado, ¿no? Y por otro lado está la fuente que yo creo que ha sido una de las grandes revelaciones, que es que en Navarra hay mucha información sobre qué hicieron los navarros de esta época, a pesar de que una de las consecuencias del perdón de Ondarribia fue la destrucción de todos esos macroprocesos que se abrieron a los que luego fueron perdonados. El emperador dice que se rasguen y se destruyan esos procesos. Y algunos linajes ya se encargaron de que eso se hiciera, de esos y de otros colaterales, porque al fin y al cabo luego es apuntarse al carro del vencedor. Es decir, 2 generaciones más allá, nadie quería admitir que sus antepasados, ya Remire de la Piscina se le ve claramente que quiere remozar un poco la deslealtad de los agramonteses hacia el emperador, que es en ese momento el poder triunfante, ¿no? Quiero decir que esa información que hay de qué hicieron los navarros está muy escondida. A veces son golpes de suerte las que las encuentras. Conocemos la batalla de Cegarrain, por ejemplo, pues porque en un proceso sobre un molino de Roz, que no tiene nada que ver, desde 1533, pues una de las formas de desacreditar a un testigo es aludir a su pasado belicoso. Y él cuenta pues que sí, que estuvo ahí. Y conocemos qué ocurrió en el motín de Sangüesa, porque en uno de los procesos que no tiene nada que ver, en su última página tiene como guardatapa, para proteger el resto de la documentación, la carta que Pedro de Castro mandó al virrey, relatándole al día siguiente lo que había pasado en Sangüesa. Es decir,
Hay mucha información, mucha nueva, pero hay que buscarla, encontrarla. Y una vez que sepamos qué pasó, que ya es bastante labor, y que yo creo que el libro tiene la virtud de encarrilar un poco, de poner por lo menos la estructura, quedaría aún, y esa es más difícil, y queda mucho para hacer antes del 2012, intentar explicar, al fin y al cabo la historia tiene que explicar, no justificar, pero sí explicar por qué las cosas pasaron como pasaron.